En la cena familiar, mis padres anunciaron que mi hermano Vago se mudaría a mi casa. Los dejé hablar, sin saber que yo ya tenía un nuevo apartamento y que mi paciencia se había agotado para siempre. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El silencio de un sábado por la noche en nuestro apartamento era algo que yo atesoraba más que el oro. Era un silencio tejido con los hilos de la normalidad, del amor tranquilo. Sofía, mi esposa, estaba acurrucada a mi lado en el sofá, con la cabeza apoyada en mi hombro, mientras la luz azulada de la televisión parpadeaba sobre nuestros rostros. Veíamos una película de la que ninguno de los dos recordaría el título al día siguiente, pero no importaba. Lo que importaba era ese momento, esa burbuja de paz que habíamos construido con tanto esfuerzo en una zona residencial tranquila de Guadalajara. Para alguien que no conociera mi historia, esta escena parecería la definición de una vida ordinaria. Pero para mí, era un santuario. Cada segundo de calma era una victoria contra el caos que había definido mi infancia y mi juventud. Yo, Arturo, a mis 34 años, había aprendido que la paz no era un estado natural, sino una fortaleza que debía construirse ladrillo a ladrillo, y defenderse con uñas y dientes. El sonido estridente del teléfono rompió el encanto. Ambos nos sobresaltamos. Sofía levantó la cabeza, frunciendo el ceño. Las llamadas a esa hora, en fin de semana, casi siempre significaban una cosa. Vi el nombre de mamá en la pantalla y un nudo familiar se formó en mi estómago. ¿No vas a contestar?, preguntó Sofía, aunque su tono sugería que preferiría que no lo hiciera. Respiré hondo y deslicé el dedo por la pantalla. Bueno, mamá. ¿Cómo estás? Arturito, mi amor. Su voz, empalagosamente dulce, era la primera señal de alarma. Mi madre solo usaba ese tono cuando quería algo, o cuando estaba a punto de pedir algo que sabía que me negaría. Qué bueno que te encuentro. ¿Interrumpo algo? No, nada. Solo viendo una película con Sofía. ¡Ay, qué lindo! Salúdame mucho a mi niña. Oye, mi amor, te llamaba para algo. Tu papá y yo vamos a hacer una carnita asada mañana. Algo sencillo, en familia. ¿Por qué no se vienen a comer? Hace mucho que no los vemos. Miré a Sofía. Ella ya estaba negando con la cabeza, sus ojos me suplicaban. Hace mucho era una exageración. Los habíamos visto hacía 3 semanas. No sé, mamá. Teníamos algunos planes, empecé a mentir. Ay, no seas así, hijo. Es solo un ratito. Tu papá compró un corte de carne delicioso pensando en ti. Y además, hizo una pausa dramática, tu hermano Eduardo va a estar aquí. Le dará mucho gusto verte. Y ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. Eduardo. Mi hermano mayor. El epicentro del caos. Ah, mira. Qué bien, dije, con un entusiasmo tan falso que hasta yo me di pena. Entonces, ¿sí vienen? Perfecto. Los esperamos como a las 2. No lleguen tarde. Te quiero, mi vida. Y colgó antes de que pudiera inventar otra excusa. Dejé caer el teléfono sobre el cojín del sofá. El silencio que volvió a llenar la habitación ya no era pacífico. Estaba cargado de tensión. ¿Ahora qué pasa con Eduardo?, dijo Sofía, verbalizando mis pensamientos. Su voz era una mezcla de cansancio y frustración. Llevábamos 5 años casados, y ella había aprendido a leer las señales tan bien como yo. No lo sé, mi amor. Probablemente nada. Solo quiere vernos, mentí de nuevo, más para convencerme a mí mismo que a ella. Sofía se sentó, mirándome fijamente. Arturo, por favor. Sabemos que nunca es nada. Cada vez que tu mamá usa esa vocecita de miel, es porque Eduardo necesita algo. Dinero, un favor,
un lugar donde quedarse después de su último desastre. ¿Cuándo vas a entenderlo? Me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces de la ciudad parecían lejanas, indiferentes. Me sentí atrapado. Amaba a mis padres, pero su ceguera ante Eduardo nos estaba destruyendo. Más tarde esa noche, mientras Sofía dormía, no pude evitar levantarme. Fui a mi estudio y abrí un cajón del escritorio. Saqué un viejo álbum de fotos. En una de las páginas, había una foto descolorida de dos niños sonriendo a la cámara, abrazados, con los dientes de leche faltantes. Eduardo y yo. Teníamos quizás 6 y 8 años. Éramos inseparables. Él era mi héroe, mi protector. Yo era su sombra. Acaricié la superficie plastificada de la foto. Un dolor sordo, una nostalgia profunda, me oprimió el pecho. No era rabia lo que sentía en ese momento, sino una tristeza inmensa por todo lo que se había perdido, por la distancia que ahora nos separaba, un abismo creado por años de decepciones y responsabilidades mal repartidas. ¿En qué momento nos perdimos, hermano? Susurré al silencio de la noche. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, como tantas otras veces. La pregunta de en qué momento nos perdimos tenía muchas respuestas posibles, pero una de ellas destacaba con la claridad de una cicatriz. Sucedió hace 5 años, poco después de que Sofía y yo nos casáramos. Vivíamos en un apartamento más pequeño, ahorrando cada centavo para la boda y el enganche de un lugar mejor. Yo acababa de recibir un bono en mi trabajo como contador en una empresa constructora. No era una fortuna, pero para nosotros, en ese momento, lo era todo. Una tarde, Eduardo apareció en nuestra puerta sin avisar. Lucía diferente. Llevaba una camisa nueva, olía a una loción cara y tenía esa sonrisa de vendedor de autos usados que siempre ponía cuando estaba a punto de lanzar su anzuelo. Hermanito. Cuñada. Dijo, abrazándonos con una familiaridad que ya no sentía genuina. Qué bien se ven. El matrimonio les sienta de maravilla. Nos sentamos en la pequeña sala. Rechazó el café que le ofreció Sofía, diciendo que tenía prisa. Después de los halagos de rigor sobre lo bien que se veía nuestro nidito de amor, fue al grano. Miren, familia, vengo a ustedes porque son las personas en las que más confío en este mundo, comenzó, su tono volviéndose serio, conspirador. Se me ha presentado la oportunidad de mi vida. Un negocio redondo. Un amigo mío está importando artesanía de Oaxaca, piezas únicas, y necesita un socio capitalista. La inversión es mínima y las ganancias se triplican en menos de 6 meses. Sacó unos papeles de un maletín que parecían más bien folletos turísticos. Hablaba con una pasión electrizante sobre el potencial del mercado y la autenticidad del producto. Yo, que me gano la vida analizando números y detectando fraudes, sentía todas mis alarmas internas sonar. Pero él no me estaba hablando a mí, el contador. Le estaba hablando a Arturo, su hermano pequeño. ¿Y cuánto necesitas? Pregunté, temiendo la respuesta. Eduardo me miró con sus ojos de cachorro abandonado. 50,000 pesos, hermanito. Es todo. Con eso arranco. Y te juro, por la memoria de la abuela, que en 6 meses te los devuelvo con un 20% de interés. Para que vean que soy serio. 50,000 pesos. Era casi la totalidad de mi bono. Miré a Sofía. Su rostro era una máscara de escepticismo. Ella no conocía a Eduardo tan bien como yo, pero su instinto era infalible. Eduardo, es mucho dinero, dijo ella con tacto. ¿No puedes pedir un préstamo en el banco? Los bancos son unos usureros, cuñada. Exclamó él, ofendido. Te sangran con los intereses. Esto es un negocio familiar. Quiero que mi éxito sea también el de ustedes. La presión era inmensa. Dijo todas las palabras correctas: familia, confianza, éxito compartido. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba al niño de la foto, quería creerle. Quería, por una vez, que tuviera éxito. Déjame hablarlo con Sofía, dije, tratando de ganar tiempo. Claro, hermanito. Piénsenlo.
pero la oportunidad es ahora o nunca. Mañana tengo que darle una respuesta a mi socio. Esa noche, Sofía y yo discutimos. Ella fue clara, es una estafa, Arturo. O si no lo es, él lo convertirá en una. Conoce su historial. Y yo lo conocía. Trabajos que duraban semanas, deudas con amigos, proyectos que nunca se materializaban. Pero la culpa, esa vieja amiga sembrada por mis padres, me susurraba al oído. Es tu hermano. Tienes que ayudarlo. Tienes la suerte de tener un buen trabajo. Al final, cedí. Le hice la transferencia. Durante las siguientes semanas, Eduardo nos llamaba con actualizaciones entusiastas. Ya compramos la primera mercancía, estamos por cerrar un trato con una galería en San Diego. Y luego, poco a poco, las llamadas cesaron. Cuando yo lo buscaba, siempre tenía una excusa. 6 meses después, la fecha límite para el pago llegó y pasó. No hubo dinero, no hubo intereses, no hubo ni una palabra. Un sábado, fui a buscarlo al apartamento de un amigo donde se estaba quedando. No lo encontré. Pero su amigo, un poco borracho y harto, me lo contó todo. No había ningún negocio de artesanías. Eduardo había usado el dinero para irse de viaje a Cancún con una novia y para pagar deudas de juego. Cuando finalmente lo confronté, no lo negó. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Ay, hermanito, no te pongas así. Dijo, con una sonrisa descarada. La vida es para vivirse. Además, el dinero va y viene. Ya te lo pagaré cuando pueda. Estaba furioso. Fui a casa de mis padres, esperando, ingenuamente, que por una vez se pusieran de mi lado. Su reacción fue la que debería haber esperado. Por Dios, Arturo. Dijo mi madre, horrorizada, pero no por Eduardo, sino por mí. ¿Le estás cobrando a tu propio hermano? ¡Qué vergüenza! La familia no se cobra, hijo, sentenció mi padre, con su autoridad de patriarca. Tienes que perdonarlo. Él no lo hizo con mala intención. Es solo que, es impulsivo. Tú eres el estable, el sensato. Tienes que entenderlo y apoyarlo. Ese día, algo se rompió dentro de mí. Comprendí que no importaba lo que Eduardo hiciera, siempre sería el niño mimado, el protegido. Y yo siempre sería el proveedor, el solucionador, el que debía sacrificar su paz y su dinero en el altar de una unidad familiar que solo funcionaba en una dirección. Ese día perdí 50,000 pesos, pero gané una lección que me costaría años asimilar por completo. La dinámica siempre había sido la misma, desde que tengo memoria. Eduardo era el sol, y yo era el planeta que giraba a su alrededor, invisible pero necesario para mantener el equilibrio del sistema solar familiar. Él era el hijo pródigo por adelantado, no importaba cuántas veces se fuera y fracasara, siempre habría una fiesta esperándolo a su regreso. Yo, en cambio, era la oveja negra, no porque fuera problemático, sino porque era diferente. Era responsable. Y en mi familia, la responsabilidad era vista no como una virtud, sino como un recurso inagotable a disposición de los demás. Cuando éramos niños, si Eduardo rompía un jarrón, la culpa era del jarrón por estar en su camino. Si yo sacaba una mala calificación, era porque no me esforzaba lo suficiente. Él era encantador, carismático, un espíritu libre. Yo era serio, demasiado maduro para mi edad, aburrido. Mis padres hablaban de los fracasos de Eduardo con una mezcla de ternura y resignación, como si fueran las travesuras de un genio incomprendido. Es que no ha encontrado su verdadera vocación, decía mi madre. El mundo no está hecho para gente tan creativa como él, añadía mi padre. Mis éxitos, por otro lado, eran recibidos con una normalidad pasmosa. Cuando me gradué de la universidad con honores, mi padre me dio una palmada en la espalda y dijo, bien hecho. Es lo que se esperaba de ti. Cuando conseguí mi primer trabajo serio, mi madre comentó, qué bueno, hijo, así ya puedes empezar a ayudar a tu hermano si lo necesita. Mi éxito no era mío, era un activo familiar, una póliza de seguro para las inevitables calamidades de Eduardo. Esta dinámica se había solidificado con los años,
convirtiéndose en un guión no escrito que todos seguíamos al pie de la letra. Y nadie era más consciente de ello que mi mejor amigo, Carlos. Carlos y yo éramos amigos desde la primaria. Él había visto toda la película, desde los pleitos infantiles hasta los desastres adultos. El jueves antes de la fatídica cena, quedé con él para tomar una cerveza después del trabajo, necesitaba desahogarme sobre la llamada de mi madre. Nos sentamos en la barra de nuestra cantina de siempre, un lugar ruidoso y sin pretensiones donde podíamos hablar sin filtros. Así que la reina madre te ha convocado a su corte, dijo Carlos después de darle un largo trago a su cerveza. Ni me lo digas. Y el príncipe heredero también estará presente. Sofía está que echa humo. Con toda la razón del mundo. ¿Qué crees que quieran esta vez? ¿Que le pagues la tarjeta de crédito? ¿Que sea su aval para rentar otro cuchitril? ¿O ya de plano que lo mantengas? Su sarcasmo era brutal, pero era exactamente lo que necesitaba oír. No lo sé, güey. Pero ya siento la presión. Mi mamá con su chantaje emocional, mi papá con su discurso del deber familiar. Carlos dejó su vaso sobre la barra con un golpe seco y se giró para mirarme. Su expresión era seria. Escúchame bien, Arturo, porque te lo digo como tu hermano del alma. Tienes que parar esto. No es sano. No es justo. Ni para ti, ni para Sofía. Lo sé, pero... Pero nada, me interrumpió. ¿No te das cuenta? Para ellos, tú no eres un hijo, eres una inversión. Eres el plan de retiro para su otro hijo, el que nunca va a madurar. Para ellos, tú eres el banco, y él es el príncipe. Y mientras tú sigas abriendo la bóveda cada vez que te lo piden, nada va a cambiar. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. El banco y el príncipe. Era la descripción más cruda y precisa de nuestra relación que jamás había escuchado. Es que es complicado, Carlos. Es mi familia. Claro que es complicado. Exclamó. Las familias tóxicas son expertas en hacer que todo parezca complicado, en envolver el abuso en papel de regalo de amor y lealtad. Te han entrenado toda tu vida para que te sientas culpable por poner límites. Te han hecho creer que tu valor reside en cuánto te sacrificas por ellos. Despierta, güey. Tu valor reside en ti mismo, en el hombre que eres, en la familia que estás construyendo con Sofía. Me quedé en silencio, removiendo la espuma de mi cerveza con el dedo. Sabía que tenía razón. Cada palabra era una verdad que yo mismo me había negado a aceptar. ¿Qué hago, entonces? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Carlos me puso una mano en el hombro. Por primera vez en tu vida, diles que no. Sin excusas, sin justificaciones. Solo un no rotundo. Y prepárate para la guerra. Porque cuando la fuente de dinero se seca, hasta los príncipes se ponen feos. Pero te juro, compadre, que la paz que encontrarás al otro lado valdrá cada maldita batalla. Salí de la cantina esa noche con una mezcla de terror y determinación. Las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza. El banco y el príncipe. La imagen era tan vívida, tan humillante, que algo dentro de mí empezó a endurecerse. Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. El domingo llegó con un cielo gris y plomizo que parecía un reflejo de mi estado de ánimo. La tensión en nuestro apartamento era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sofía apenas me hablaba. Se movía por la casa con una rigidez que delataba su enojo y su ansiedad. Mientras me vestía para ir a casa de mis padres, ella entró en la habitación y se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta. ¿De verdad vamos a ir? Preguntó, su voz era plana, desprovista de emoción. Ya le dije a mi mamá que sí, respondí, evitando su mirada en el espejo. Y como siempre, lo que dice tu mamá es ley. Ese comentario me dolió. Me giré para enfrentarla. Sofía, por favor. No empecemos. Ya es bastante difícil así. ¿Difícil? Soltó una risa amarga. ¿Sabes qué es difícil, Arturo? Ver cómo el hombre que amo se convierte en un felpudo cada vez que su familia lo llama.
Ver cómo pisotean tus límites, nuestro espacio, nuestra vida, y tú se lo permites. Sus palabras eran duras, pero justas. Me acerqué a ella. Tomé sus manos entre las mías. Estaban frías. Tienes razón, admití, y el simple hecho de decirlo en voz alta me liberó un poco. Tienes toda la razón. Pero te prometo que esta vez será diferente. Sofía me miró con escepticismo. Había escuchado esa promesa antes. Ah, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer cuando tu mamá empiece a llorar y tu papá te diga que estás rompiendo a la familia? ¿Qué vas a hacer cuando Eduardo te mire con esos ojos de perro apaleado? Voy a decir que no, dije, tratando de sonar más convencido de lo que me sentía. No más dinero. No más favores. No más limpiar sus desastres. Se acabó. Ella escudriñó mi rostro, buscando una señal de debilidad. No es solo por ti, Arturo, dijo, su voz suavizándose un poco. Es por nosotros. Por la familia que estamos construyendo. Por el futuro que queremos. Ese futuro no incluye mantener a un hombre de casi 40 años. Defiéndela. Defiéndenos. Su súplica me llegó al alma. Ella no me estaba pidiendo que la defendiera a ella, sino que defendiera en nosotros la entidad sagrada que habíamos creado juntos. La abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su cabello. Olía a champú de coco, el olor de mi hogar, de mi paz. Te lo juro, Sofía, susurré. Esta vez, voy a defenderlo. Durante el trayecto en coche a casa de mis padres, un silencio tenso llenaba el espacio. Yo repasaba mentalmente los posibles escenarios, ensayando mis respuestas. No, mamá, no puedo. Lo siento, papá, pero mi responsabilidad es con mi esposa. Eduardo, tienes que aprender a valerte por ti mismo. Las frases sonaban firmes en mi cabeza, pero sabía que decirlas en voz alta, frente a ellos, sería como mover una montaña. Una parte de mí, la parte débil y condicionada durante años, todavía albergaba una esperanza ridícula. La esperanza de que esta vez fuera diferente. De que quizás solo querían una comida familiar normal. De que tal vez Eduardo había encontrado un trabajo y solo quería compartir la buena noticia. Era una esperanza tonta, el último vestigio del niño que todavía quería la aprobación de sus padres, que todavía quería creer que su hermano era una buena persona. Cuando estacioné frente a la casa donde crecí, esa esperanza se desvaneció. La casa se veía exactamente igual, pero para mí, se sentía como una fortaleza enemiga. Tomé la mano de Sofía. ¿Lista? Pregunté. Ella asintió, su mandíbula apretada. Solo recuerda tu promesa, Arturo. Respiré hondo, como un soldado a punto de salir de la trinchera. Lo haré. Pero mientras caminábamos hacia la puerta principal, el peso de 34 años de historia familiar cayó sobre mis hombros. Y supe, con una certeza desoladora, que la promesa que le había hecho a mi esposa estaba a punto de romperse de la peor manera posible. El olor a carne asada y cebollas caramelizadas nos recibió en la puerta, un aroma que en cualquier otro contexto habría sido reconfortante, pero que ese día se sentía como el cebo en una trampa. Mi madre nos abrió con una sonrisa tan amplia que parecía ensayada. Mis niños. Qué bueno que llegaron. Nos abrazó a ambos, un poco más fuerte de lo normal. Pasen, pasen. Tu papá está en el asador. Entramos en la casa. Todo estaba impecablemente limpio, otro mal presagio. Mi madre solo limpiaba con tanto esmero cuando esperaba visitas importantes o cuando se preparaba para una batalla. Mi padre, desde el patio trasero, nos saludó con un movimiento de las pinzas del asador. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. ¿Y Eduardo? Pregunté, queriendo acabar con el suspenso de una vez. Ay, ya sabes cómo es tu hermano, dijo mi madre, agitando la mano con desdén. Siempre tarde. Dijo que tenía que arreglar unos asuntos. No debe tardar. Siéntense, les sirvo algo de tomar. Nos sentamos en la sala, en los mismos sillones de terciopelo gastado de mi infancia. Sofía se sentó en el borde, rígida como una estatua.
Yo sentía el corazón martilleándome en el pecho. La conversación fue forzada, llena de preguntas superficiales sobre nuestro trabajo y comentarios pasivo-agresivos de mi madre sobre lo poco que nos veíamos. Media hora después, la puerta principal se abrió y entró Eduardo. No parecía un hombre que venía de arreglar asuntos. Parecía un actor interpretando el papel de un náufrago. Llevaba la misma ropa de hacía 2 días, el pelo revuelto y unas ojeras que le llegaban hasta las mejillas. Entró arrastrando los pies, con la mirada perdida en el suelo. «Hola», murmuró, sin mirar a nadie. «Hijo», exclamó mi madre, corriendo a abrazarlo como si regresara de la guerra. «Qué bueno que llegas. ¿Estás bien? Te ves cansado». «Lo estoy, mamá». «Estoy muerto», dijo, dejándose caer en un sillón y cubriéndose la cara con las manos. Mi padre entró desde el patio, secándose el sudor de la frente. «Ya está la carne. Vamos a la mesa». La comida fue una de las experiencias más tensas de mi vida. El silencio era tan pesado que el sonido de los cubiertos contra los platos resultaba ensordecedor. Eduardo apenas probó bocado. Mi madre no dejaba de ponerle comida en el plato, diciendo «tienes que comer, mijito, para reponer fuerzas». Mi padre comía en silencio, con la mandíbula apretada. Sofía y yo intercambiábamos miradas de vez en cuando, una comunicación silenciosa que decía, «aquí vamos». Finalmente, después de que mi padre terminara su último trozo de carne, dejó los cubiertos a un lado con un ruido seco. Se aclaró la garganta. El espectáculo estaba a punto de comenzar. «Bueno, Eduardo», dijo mi padre, en un tono que pretendía ser casual. «¿Por qué no le cuentas a tu hermano lo que pasó?» Eduardo levantó la vista de su plato. Sus ojos estaban rojos, y logró producir una expresión de miseria que podría haberle valido un premio. «Me corrieron del departamento», dijo, su voz temblorosa. «El casero, es un viejo horrible, un déspota. Dijo que me retrasé 2 días con la renta y me echó a la calle. 2 malditos días. Cambió las cerraduras. Todas mis cosas están adentro». La historia era tan exagerada, tan llena de agujeros, que era casi cómica. Nadie te echa a la calle por 2 días de retraso. Era obvio que debía meses de renta, pero en el teatro de mi familia, Eduardo siempre era la víctima inocente. «¡Qué infamia!», exclamó mi madre, llevándose una mano al pecho. «Hay gente sin corazón en este mundo». «He estado durmiendo en el coche los últimos 2 días», continuó Eduardo, su voz quebrándose. «No quería preocuparlos. Traté de resolverlo solo, pero, no puedo. No tengo a dónde ir». Miró alrededor de la mesa, su mirada deteniéndose en mí. Era una mirada cargada de expectativa, de una exigencia silenciosa. Era el momento culminante de su actuación, y ahora me tocaba a mí decir mi línea. Pero yo permanecí en silencio, masticando lentamente un trozo de tortilla, observando cómo se desarrollaba la farsa. La comida, que antes olía a hogar, ahora olía a manipulación. Y supe que esa no era una cena familiar. Era mi última cena en esa casa, al menos, como el hijo que ellos conocían. El silencio que siguió a la confesión de Eduardo fue calculado. Era una pausa dramática diseñada para que yo la llenara con una oferta de ayuda. Mis padres me miraban fijamente, sus rostros una mezcla de pena por Eduardo y una clara expectativa hacia mí. Sofía, a mi lado, estaba tan tensa que sentí el calor de su ira irradiando de su cuerpo. Pero yo no dije nada. Seguí comiendo, con una calma que sabía que los estaba volviendo locos. Fue mi madre quien finalmente rompió el silencio, incapaz de soportar más mi pasividad. Dejó su tenedor sobre la mesa con un gesto delicado, juntó las manos y me sonrió con esa dulzura venenosa que yo conocía tan bien. «Bueno, Arturito», dijo, su voz suave como el terciopelo. «Ya que tu hermano está pasando por esta situación tan terrible, tu papá y yo hemos estado pensando, y hemos decidido que lo más lógico es que Eduardo se quede con ustedes por un tiempo». La bomba había sido lanzada. No fue una pregunta. No fue una sugerencia. Fue una declaración, una sentencia dictada por un tribunal del que yo no era parte. La forma en que lo dijo,
hemos decidido, como si mi opinión fuera completamente irrelevante, como si mi hogar fuera una extensión del de ellos, fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Sofía aspiró bruscamente a mi lado, pero antes de que pudiera decir nada, sentí la mano de mi padre golpear la mesa, no con fuerza, pero sí con un gesto de autoridad final. Así es, dijo, su voz grave y resonante. Es tu deber como hermano, Arturo. No puedes dejarlo en la calle. Además, a ti te sobra espacio en ese departamento. Nosotros ya estamos viejos, no podemos con estos trotes. Te sobra espacio. La frase me resonó en la cabeza. Mi espacio. El espacio que yo pagaba con mi trabajo. El espacio que compartía con mi esposa. Para ellos, no era mi espacio, era un recurso disponible. Eduardo, que hasta ese momento había mantenido su cabeza gacha en una falsa muestra de humildad, levantó la vista. Y en sus ojos, por una fracción de segundo, vi la verdad. No había miseria, no había desesperación. Había un destello de triunfo. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Había ganado. O eso creía él. Estaba esperando mi inevitable rendición, la discusión simbólica que siempre terminaba conmigo cediendo ante la presión combinada de mis padres. Sentí la mano de Sofía buscar la mía bajo la mesa. Sus dedos estaban helados, pero su agarre era fuerte, un ancla en medio de la tormenta. Defiéndenos, resonaron sus palabras en mi mente. Miré a cada uno de ellos. A mi madre, con su máscara de preocupación amorosa. A mi padre, con su fachada de justicia patriarcal. Y a mi hermano, el parásito sonriente. Y en ese momento, una calma fría, casi aterradora, se apoderó de mí. El enojo, la frustración, la culpa, todo se desvaneció, reemplazado por una claridad absoluta. Ya no eran mi familia en el sentido emocional de la palabra. Eran mis adversarios en una guerra que yo no había empezado, pero que estaba decidido a terminar. Ya no se trataba de dinero o de un lugar donde dormir. Se trataba de mi vida, de mi dignidad, de la promesa que le había hecho a mi esposa. El guión decía que ahora yo debía protestar. Debía decir no es justo, tenemos nuestros propios planes, Eduardo tiene que aprender a ser responsable. Y ellos responderían con sus líneas de siempre, eres un egoísta, la familia es primero, ¿dónde quedó tu corazón? Pero yo decidí cambiar el guión. Decidí saltarme toda la discusión inútil, todo el drama predecible. Decidí darles exactamente lo que no esperaban. Sofía apretó mi mano con más fuerza, una señal de que estaba a punto de saltar. Podía sentir el temblor de su cuerpo, la indignación contenida que luchaba por salir. Iba a decir algo, a defender nuestro hogar como una leona, y yo no podía permitirlo. No porque no quisiera que lo hiciera, sino porque sabía que cualquier resistencia directa en ese momento sería inútil. La convertirían en la esposa malvada, la nuera egoísta que estaba poniendo a su hijo en contra de su propia sangre. No. Esta batalla era mía, y la iba a pelear en mis propios términos. Con un movimiento casi imperceptible, apreté su mano de vuelta, una señal para que esperara. Ella me miró, confundida, sus ojos llenos de una traición incipiente. Le sostuve la mirada por un segundo, tratando de transmitirle todo con mis ojos, confía en mí. Por favor, solo esta vez, confía en mí. Luego, solté su mano, tomé mi servilleta y me limpié las comisuras de la boca con una lentitud deliberada. Coloqué la servilleta cuidadosamente al lado de mi plato. Levanté la vista y miré a mis padres, luego a mi hermano. Me aseguré de que mi rostro estuviera desprovisto de toda emoción. Era una máscara de neutralidad, una pared de hielo. Y entonces, para el asombro de todos en esa mesa, asentí. Una vez. Despacio. Está bien, dije. Mi voz sonó extraña, demasiado tranquila en medio de la tensión. No hay problema. El silencio que cayó sobre la mesa fue más profundo y pesado que cualquier silencio anterior. Fue un silencio de shock puro. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Se habían preparado para una pelea, para un largo asedio de manipulación emocional.
Y yo me había rendido sin disparar un solo tiro. Mi madre parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. ¿De verdad, Arturito? ¿Estás de acuerdo? Mi padre me miraba con el ceño fruncido, su expresión una mezcla de alivio y sospecha. No podía entender mi capitulación instantánea. Iba en contra de todo lo que sabía de mí. Eduardo fue el único cuya expresión no vaciló. Su sonrisa triunfante, que antes había sido sutil, ahora se extendió por todo su rostro. Se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho con un aire de rey victorioso. Lo había logrado. Una vez más, el mundo se había doblegado a su voluntad. Claro, respondí, encogiéndome de hombros como si fuera la cosa más natural del mundo. Si eso ayuda a que Eduardo se ponga de pie de nuevo, no veo por qué no. Es mi hermano. La tensión en los hombros de mis padres se disipó visiblemente. Mi madre se levantó y vino a abrazarme por detrás, plantando un beso húmedo en mi mejilla. ¡Ay, mi amor! Sabía que podíamos contar contigo. Exclamó, su voz llena de un orgullo empalagoso. Eres el mejor hijo, el mejor hermano. Siempre tan comprensivo. Mi padre asintió, con una sonrisa de satisfacción. Así se habla, hijo. La familia es la familia. Me dejé abrazar, mi cuerpo rígido bajo su contacto. Por dentro, yo no sentía nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo un frío glacial, una determinación inquebrantable. Estaba interpretando mi papel a la perfección. El papel del hijo obediente, del hermano sacrificado. Y ellos se lo estaban tragando entero. Mi monólogo interno era una tormenta de resolución. Se acabó. Esta es la última vez. Disfruten su victoria, ilusos. Disfruten de este momento, porque será el último. Han firmado su propia sentencia. Y yo seré el verdugo. Miré a Sofía por encima del hombro de mi madre. Su rostro era un poema de confusión y dolor. Sus ojos me gritaban, ¿qué has hecho? ¿Y tu promesa? Le di una mirada casi imperceptible, un ligero movimiento de cabeza que esperaba que entendiera como espera. Aún no ha terminado. Pero sabía que le estaba pidiendo un acto de fe casi imposible. ¿Y cuándo se mudaría? Pregunté, con un tono casual, como si estuviera discutiendo el pronóstico del tiempo. Pues este mismo fin de semana. Dijo mi madre, volviendo a su asiento, radiante. Así se instala antes de empezar a buscar trabajo de nuevo. Perfecto, dijo Eduardo, estirándose como un gato satisfecho. De todos modos, no tengo muchas cosas. Un par de cajas de ropa, mis videojuegos. No tardaré nada en instalarme. Asentí de nuevo. Suena bien. Solo avísenme a qué hora y ahí estaré. Esa parte, al menos, no era una mentira. Definitivamente, ahí estaría. No en el apartamento, por supuesto. Estaría en un lugar mucho mejor, observando desde una distancia segura como Eduardo, mis padres y una camioneta llena de sus porquerías llegaban a mi antiguo apartamento. El apartamento cuyo contrato de arrendamiento yo había cedido hacía 2 semanas. El apartamento que ahora pertenecía a un inquilino completamente nuevo que no tenía ni idea del circo que estaba a punto de llegar a su puerta. El viaje de regreso a casa fue el más silencioso que Sofía y yo habíamos compartido jamás. No era un silencio cómodo, sino uno lleno de palabras no dichas, de acusaciones y decepciones. Ella miraba por la ventana, dándome la espalda, y yo mantenía mis ojos fijos en la carretera, con las manos apretadas al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Cuando llegamos al estacionamiento de nuestro edificio, apagué el motor y el silencio se hizo aún más opresivo. Esperé a que dijera algo, que gritara, que me acusara de traidor. Pero no lo hizo. Simplemente abrió la puerta y salió del coche, caminando hacia el elevador sin esperarme. Subimos en silencio. Entramos en el apartamento en silencio. Ella fue directamente a la habitación y cerró la puerta con un portazo que retumbó en todo el apartamento y en mi corazón. Sabía que la había herido profundamente. Le había pedido que confiara en mí y luego, aparentemente, la había apuñalado por la espalda.
Dejé que pasara una hora. Le di espacio para procesar su ira. Yo, mientras tanto, me senté en el sofá de la sala, en la oscuridad, repasando mi plan una y otra vez, asegurándome de que no hubiera fisuras. El dolor de la mirada de Sofía era casi insoportable, pero era un mal necesario. Pronto, lo entendería todo. Finalmente, me levanté y toqué suavemente la puerta de nuestra habitación. Sofía, ¿puedo pasar? No hubo respuesta. Mi amor, por favor. Necesito que me escuches. Solo 5 minutos. Si después de eso todavía quieres odiarme, lo entenderé. Escuché un movimiento dentro, y luego el sonido del seguro de la puerta al quitarse. Entré. Ella estaba sentada en la cama, con los brazos cruzados, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué quieres, Arturo? Dijo, su voz ronca. ¿Vienes a explicarme por qué rompiste tu promesa? ¿Por qué nos vendiste por un plato de carne asada? Me arrodillé frente a ella, para que tuviera que mirarme a los ojos. No rompí mi promesa. La estoy cumpliendo. Ella soltó una risa sin alegría. ¿Cumpliéndola? Le abriste las puertas de nuestra casa a tu hermano. ¿A nuestra casa? No, dije, mi voz firme y tranquila. No le abrí las puertas de nuestra casa. Saqué mi cartera del bolsillo trasero de mi pantalón. De ella, extraje no una, sino 2 llaves unidas por una argolla de metal. Una era la llave de nuestro apartamento actual. La otra era diferente. Se la puse en la palma de la mano. Ella miró la llave, confundida. ¿Qué es esto? Levántate, le dije. Ponte los zapatos. Vamos a dar un paseo. A pesar de su enojo, la curiosidad la venció. Se puso los zapatos y me siguió fuera del apartamento, sin decir una palabra. Conduje en silencio, pero esta vez era un silencio diferente, uno lleno de intriga. No nos dirigimos hacia una zona que ella conociera. Conduje durante unos 15 minutos hasta un barrio diferente, uno más nuevo, con casas pequeñas pero bien cuidadas y árboles jóvenes bordeando las aceras. Me detuve frente a una casa de 2 pisos, con una fachada de color beige y un pequeño jardín delantero. Apagué el motor. ¿Dónde estamos, Arturo? ¿La casa de quién es esta? No respondí. Simplemente salí del coche, rodeé hasta su puerta y la abrí. La tomé de la mano y la guié por el pequeño sendero de piedra hasta la puerta principal. Tomé la llave de su mano, la inserté en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un suave clic. Encendí la luz. El interior estaba vacío, salvo por algunas cajas apiladas en una esquina. Olía a pintura fresca y a madera nueva. Sofía miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos, completamente desconcertada. ¿Qué es este lugar? Me giré para mirarla, y por primera vez en toda la noche, le permití ver la determinación en mis ojos. No acepté que Eduardo se quedara con nosotros, Sofía, dije, enfatizando la palabra. Acepté que se quedara en el viejo apartamento. El apartamento que vendí hace 2 semanas. Bienvenida a nuestro verdadero hogar. La comprensión amaneció lentamente en su rostro, seguida por una ola de shock, y luego, una sonrisa temblorosa. Este era el primer gran giro de la trama. Y era solo el principio. La sonrisa de Sofía se transformó en una risa incrédula mientras caminaba por la casa vacía, tocando las paredes como si quisiera asegurarse de que eran reales. ¿Tú hiciste todo esto, a mis espaldas? Tenía que hacerlo, respondí, siguiéndola a la que sería nuestra nueva sala. Si te lo decía, no habría funcionado. Te conozco. No habrías podido fingir en la cena. Tu honestidad es una de las cosas que más amo de ti, pero esta noche, necesitaba un actor. Se detuvo y se giró hacia mí. Sus ojos brillaban, pero esta vez no era por la tristeza. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? La historia había comenzado hacía poco más de un mes. Fue entonces cuando ocurrió el incidente que me empujó más allá de mi límite, la gota que finalmente derramó el vaso de mi paciencia.
Eduardo había estado quedándose en casa de mis padres durante una de sus fases de transición, un eufemismo para desempleado y sin dinero. Un fin de semana, fuimos a visitarlos. Sofía, como siempre, se quitó sus joyas para ayudar a mi madre en la cocina. Entre ellas, se quitó un pequeño relicario de plata que siempre llevaba al cuello. No era una joya cara, pero su valor sentimental era incalculable. Había pertenecido a su abuela fallecida, la mujer que la había criado. Dentro, había dos minúsculas fotografías descoloridas, una de su abuela de joven y otra de Sofía de niña. Para ella, ese relicario era su conexión más tangible con su pasado, con sus raíces. Cuando nos íbamos, Sofía no encontraba el relicario por ninguna parte. Lo buscamos por toda la casa. Mi madre insistía en que seguro aparecería. Eduardo ayudó en la búsqueda, con una expresión de preocupación tan falsa que me revolvió el estómago. Nos fuimos sin él, con Sofía visiblemente angustiada. Durante los siguientes días, llamé a mis padres varias veces. El relicario no aparecía. Una semana después, por una corazonada, decidí hacer algo que nunca había hecho. Fui al centro, a la zona de las casas de empeño. Llevaba una foto del relicario en mi teléfono. En la tercera tienda que visité, el dueño lo reconoció. Ah, sí, dijo el hombre, un tipo gordo y sudoroso. Un muchacho me lo trajo la semana pasada. Dijo que era de su novia y que necesitaban el dinero para una emergencia. Me describió al muchacho. Era Eduardo. Sentí una rabia fría y pura. Pagué lo que el hombre pedía para recuperarlo, una cantidad ridícula que no reflejaba en nada su verdadero valor. Esa misma tarde, fui a casa de mis padres. Eduardo estaba ahí, viendo la televisión como si nada. Puse el relicario sobre la mesa de centro, justo frente a él. ¿Se te perdió algo, campeón? El color desapareció de su rostro. Empezó a balbucear excusas patéticas. Pensé que era solo un adorno, necesitaba el dinero para una entrevista de trabajo, te lo iba a devolver. Mis padres entraron en la sala, atraídos por nuestras voces. Les conté lo que había pasado. Esperaba, por una vez, una condena. Esperaba que vieran la gravedad del acto. No era un robo de dinero. Era una profanación. Era un ataque directo a mi esposa, a lo más sagrado para ella. Pero, una vez más, eligieron protegerlo. Ay, Arturo, no exageres. Dijo mi madre, recogiendo el relicario. Fue un error. Eduardo no sabía lo que significaba. ¿Verdad, mijito? No, mamá, no sabía, mintió él, refugiándose detrás de ella. Tu hermano está arrepentido, dijo mi padre, con su tono de juez. Ya recuperaste el collar. Déjalo así. No hay necesidad de hacer un drama de todo. No hacer un drama. Había robado un objeto de un valor sentimental inmenso, un pedazo del alma de mi esposa, y ellos no querían hacer un drama. En ese preciso instante, algo hizo clic dentro de mí. La última brasa de esperanza que tenía en ellos se extinguió. Comprendí que nunca cambiarían. Su lealtad no era hacia la justicia o la decencia, sino hacia la preservación de su dinámica disfuncional, con Eduardo como el centro protegido de su universo. No dije nada más. Tomé el relicario, le di la espalda a mi familia y me fui. Esa noche, le conté a Sofía solo una parte de la verdad, que había encontrado el relicario, que se había caído detrás de un mueble. No podía decirle que mi propio hermano se lo había robado. La vergüenza era demasiado grande. Pero esa noche, mientras ella dormía con el relicario de vuelta en su cuello, yo tomé una decisión. Empecé a buscar un nuevo lugar en secreto. Usé mis ahorros para el enganche de esta casa. Firmé los papeles. Organicé la mudanza poco a poco, llevándome cajas en mi coche después del trabajo. Le dije al nuevo inquilino de mi antiguo apartamento que yo me encargaría de cederle formalmente el contrato, que no se preocupara por nada. Estaba tejiendo mi red, mi plan de escape. El robo del relicario no fue solo la gota que derramó el vaso. Fue el diluvio que lo arrasó todo. Fue la violación final que me dio la justificación moral que necesitaba para hacer lo que estaba a punto de hacer.
No era una venganza. Era justicia. Robó tu relicario, Sofía, le dije finalmente, mi voz quebrada por el peso de la confesión. Y ellos lo encubrieron. Por eso estamos aquí. Por eso no habrá más segundas oportunidades. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas, y por fin, lo entendió todo. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo, supe que tenía su apoyo incondicional. Estábamos juntos en esto. Y nuestra nueva vida, en nuestra nueva casa, comenzaba ahora. El sábado siguiente fue uno de los días más extraños y surrealistas de mi vida. Mientras el resto del mundo seguía su rutina de fin de semana, Sofía y yo estábamos en nuestra nueva casa, desempacando cajas, pero con los oídos pegados al teléfono, esperando la inevitable detonación. Era como esperar un huracán anunciado, sabiendo que no podías hacer nada más que prepararte para el impacto. Habíamos acordado un plan. No contestaríamos ninguna llamada hasta después del mediodía. Teníamos que darles tiempo suficiente para llegar al antiguo apartamento, cargar las cosas de Eduardo, subir las escaleras y enfrentarse a la primera sorpresa, una puerta con una cerradura que su llave no abriría. A las 12:30 del mediodía, tal como lo habíamos previsto, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Era mi madre. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Un minuto después, volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Después de la quinta llamada, decidí que el anzuelo ya estaba bien tragado. ¿Listo? Me preguntó Sofía, con una mezcla de nerviosismo y emoción en los ojos. Asentí, respiré hondo y contesté. ¿Bueno? Dije, tratando de que mi voz sonara lo más casual posible, como si me hubieran despertado de una siesta. Arturo. El grito de mi madre al otro lado de la línea fue tan agudo que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. ¿Se puede saber qué demonios está pasando? Pude escuchar el caos de fondo, la voz de mi padre gritando algo ininteligible y el tono quejumbroso de Eduardo. El circo estaba en pleno apogeo. ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Pregunté, inyectando una dosis de confusión inocente en mi voz. ¿Qué pasa? Pasa que estamos aquí, en tu apartamento, y no podemos entrar. Pasa que hay un hombre adentro que dice que él vive aquí ahora. Pasa que nos dice que le vendiste el lugar. Eso pasa. Hice una pausa, dejando que su histeria alcanzara su punto máximo. Ah, caray. ¿De verdad? Qué raro. Pues, supongo que se me olvidó comentárselos. El silencio que siguió fue denso, cargado de incredulidad. ¿Qué se te olvidó? Tartamudeó mi madre. Así, fue algo de último minuto, la verdad. Salió una oportunidad y la tomé. Me mudé hace un par de semanas. Pero no te preocupes, ya le dejé todo pagado al casero. No estamos preocupados por el casero, Arturo. Rugió la voz de mi padre, quien claramente le había arrebatado el teléfono a mi madre. Estamos preocupados porque estamos aquí, en medio de la calle, con todas las cosas de tu hermano. Nos prometiste que podía mudarse contigo. Era mi momento favorito hasta ahora. La indignación en su voz, la absoluta certeza de que ellos tenían derecho a mi vida y a mis propiedades. A ver, papá, tranquilízate, dije, con una calma que sabía que lo enfurecería aún más. Yo nunca prometí que pudiera mudarse conmigo. Yo solo dije está bien. Ustedes asumieron el resto. Y yo acepté que se quedara en ese apartamento. Nunca dije por cuánto tiempo. Técnicamente, cuando llegué a un acuerdo con el nuevo inquilino, ese apartamento ya no era mío para ofrecerlo. Podía escucharlo resoplar de rabia. No juegues con las palabras, muchacho. ¿Sabías exactamente lo que estábamos diciendo? Ah, ¿sí? Pues ustedes sabían exactamente lo que estaban haciendo, llegar y darme una orden, sin preguntarme, sin considerar a mi esposa. Así que supongo que estamos a mano en lo que a saber cosas se refiere. Se escuchó un forcejeo y la voz de Eduardo, llorosa y aguda, se coló en la llamada. ¿Por qué nos haces esto, Arturo? ¿Por qué? Yo confiaba en ti. Tuve que morderme la lengua para no reírme.
¿confiar en mí? ¿Cómo cuando confiaste en mí con el relicario de Sofía? Otro silencio. Había tocado una fibra sensible. Sabía que mis padres estaban ahí, escuchando. Finalmente, mi madre volvió al teléfono, su voz ya no era histérica, sino fría y amenazante. No sé de qué estás hablando, Arturo. Pero más te vale que vengas a arreglar este desastre ahora mismo. Lo siento, mamá. Estoy un poco ocupado desempacando en mi nueva casa. Pero les deseo mucha suerte. Estoy seguro de que encontrarán una solución. Eduardo es un hombre muy ingenioso. Adiós. Y colgué. Colgar el teléfono fue como cortar el cable de una bomba. El silencio inmediato en nuestra nueva casa fue ensordecedor. Sofía me miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de admiración y shock en su rostro. No puedo creer que hayas hecho eso, susurró. Yo tampoco, admití, sintiendo la adrenalina recorrer mis venas. Pero se sintió bien. Sabía que no había terminado. Esto era solo el primer round. Mi familia no era del tipo que se rinde fácilmente. Su sentido del derecho era tan vasto como el océano. Esperaba más llamadas, mensajes de texto llenos de insultos, intentos de triangulación a través de otros parientes. Y no me equivoqué. Mi teléfono empezó a vibrar de nuevo, esta vez con mensajes. Mamá, eres una vergüenza. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Papá, más te vale que no te aparezcas por aquí en un buen tiempo. Eduardo, me las vas a pagar, traidor. Eres un perro. Le mostré los mensajes a Sofía. Ella los leyó y negó con la cabeza. Son increíbles. Ni una pizca de autocrítica. La culpa es toda tuya, como siempre. Era de esperarse, dije, y apagué el teléfono. No quería más veneno por hoy. Ahora, a esperar el siguiente movimiento. Pasamos el resto de la tarde en un estado de alerta máxima. Cada coche que pasaba por la calle nos hacía asomarnos a la ventana. Pero las horas pasaban y no había señales de ellos. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, se habían dado por vencidos. Que habían llevado las cosas de Eduardo de vuelta a casa de mis padres y que la crisis se había pospuesto. Qué ingenuo fui. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de naranja, mi teléfono, que había vuelto a encender, sonó de nuevo. Pero no era un número de mi familia. Era un número que no reconocía. Dudé en contestar. ¿Y si es uno de ellos desde otro teléfono? Dijo Sofía. Solo hay una forma de saberlo, respondí, y contesté, esta vez poniendo el altavoz. Bueno. ¿Sobrino? ¿Arturo? La voz era de mi tío Roberto. El tío Roberto era el hermano menor de mi padre, un hombre sensato y trabajador que siempre se había mantenido al margen de los dramas de nuestra familia nuclear. Sentí un pequeño alivio. Él era la única persona en la familia de mi padre con la que sentía que podía hablar honestamente. Tío, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Yo bien, hijo. El que no parece estar muy bien es tu padre. Me acaba de llamar, hecho una furia. Me contó una historia muy extraña sobre un apartamento y una mudanza. ¿Qué pasó, Arturo? Respiré hondo. Decidí contarle la verdad, toda la verdad, desde el robo del relicario hasta la emboscada en la cena y mi plan secreto. Hablé durante casi 10 minutos sin interrupción. El tío Roberto escuchó pacientemente. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Válgame Dios, dijo finalmente, su voz cargada de un cansancio infinito. Sabía que las cosas estaban mal, pero no tanto. Hiciste lo que tenías que hacer, sobrino. A veces, para salvar una parte del cuerpo, hay que cortar la que está podrida. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Era la validación que nunca había recibido de mis propios padres. Gracias, tío. Significa mucho para mí que digas eso. Pero te llamo también para advertirte, continuó, su tono volviéndose más serio. Tu padre está como loco. Y tu madre, bueno, ya sabes cómo se pone. Están buscando tu nueva dirección.
Le han estado llamando a todo el mundo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Crees que la encuentren? Con tu prima Laura de chismosa en la familia, todo es posible. Solo ten cuidado, Arturo. No sé qué planean, pero no creo que se hayan rendido. Le agradecí la advertencia y colgué, con una nueva sensación de pavor. La llamada con mi tío me había dado fuerza, pero también había confirmado mis peores temores. No se trataba de una simple rabieta. Estaban en una cacería. Y nosotros éramos la presa. La advertencia de mi tío cambió por completo el ambiente en la casa. La satisfacción de nuestra pequeña victoria se evaporó, reemplazada por una ansiedad palpable. Nos convertimos en prisioneros en nuestro propio hogar, revisando las cerraduras, asomándonos por las persianas al menor ruido. ¿Crees que de verdad vengan? Preguntó Sofía, mientras preparábamos una cena improvisada con lo poco que teníamos. Conociéndolos, son capaces de cualquier cosa, respondí. Su sentido del derecho no tiene límites. Creen sinceramente que tienen la autoridad para aparecerse aquí y exigirme que arregle las cosas. La noche cayó, y con ella, una falsa sensación de seguridad. Nos convencimos de que no se atreverían a aparecerse en la oscuridad. Tratamos de relajarnos, de disfrutar de nuestra primera noche en la nueva casa. Pusimos algo de música, abrimos una botella de vino que habíamos traído. Pero la tensión seguía ahí, flotando en el aire. Fue alrededor de las 9 de la noche cuando escuchamos el sonido de un motor de coche que se detenía justo frente a nuestra casa. No era un sonido normal de un vecino llegando. El motor se quedó encendido. Nos miramos, con el corazón en un puño. Me acerqué sigilosamente a la ventana de la sala y aparté una rendija de la persiana. Y entonces los vi. No era un coche. Era una camioneta de mudanzas pequeña, de esas que se rentan por día. Y al lado, el coche de mi padre. Las luces de la camioneta iluminaban nuestra fachada, como si fuéramos el escenario de una obra de teatro macabra. Vi a mi padre bajar de su coche. Luego a mi madre. Y finalmente, a Eduardo, que salió de la cabina de la camioneta. Pero no estaban solos. Del asiento del copiloto del coche de mi padre, bajó mi prima Laura. Llevaba una sonrisa de suficiencia en el rostro, claramente disfrutando del espectáculo que ella misma había ayudado a orquestar. Era ella. Ella les había dado la dirección. La tía Elena, en su bondad, probablemente se lo había contado, y Laura, la víbora, no había perdido tiempo en usar la información como un arma. No puede ser, susurró Sofía, que se había acercado a mi lado. Realmente están aquí. Mi primer instinto fue el pánico. Quería correr, esconderme, apagar todas las luces y fingir que no estábamos. Pero entonces vi la expresión de Sofía. No era miedo lo que había en sus ojos, sino una ira fría y dura. «No vas a dejar que entren, ¿verdad, Arturo?», dijo, su voz era un susurro feroz. Su fuerza me contagió. El pánico retrocedió, reemplazado por la misma resolución helada que había sentido en la cena. Esta era la confrontación final. El último acto. Ni en sus sueños, respondí. Vimos cómo mi padre empezaba a dar órdenes. Él y Eduardo abrieron la parte trasera de la camioneta. Estaba llena hasta el tope con cajas y bolsas de basura negras. Las cosas de Eduardo. Empezaron a bajar la primera caja. «¿Qué hacemos?», preguntó Sofía. «Esperar», dije. «Vamos a dejar que traigan su circo hasta la puerta. Y entonces, llamaremos a la policía». Observamos, como si viéramos una película de terror, como mi padre y Eduardo acarreaban las cajas y las apilaban en nuestro pequeño jardín delantero. Mi madre y Laura observaban desde la acera, como dos generales supervisando a sus tropas. El timbre de la puerta sonó, un sonido estridente y agresivo que pareció sacudir toda la casa. Sonó una y otra vez, sin pausa. Luego, los golpes. Un puño golpeando la madera con una furia impotente. «Arturo, sé que estás ahí. Abre la puerta ahora mismo». Era la voz de mi padre. Me acerqué a la puerta, con Sofía justo detrás de mí. Miré por la mirilla.
El rostro de mi padre, rojo de ira, llenaba todo el campo de visión. Detrás de él, Eduardo sonreía con malicia. Respiré hondo. Esta era la línea final. Una vez que abriera esa puerta, no habría vuelta atrás. La familia que había conocido, por disfuncional que fuera, dejaría de existir para siempre. Giré el pestillo y abrí la puerta. El aire de la noche, antes fresco, se sintió de pronto pesado y sofocante. Abrí la puerta solo lo suficiente para que mi cuerpo bloqueara el paso, una barrera humana entre mi hogar y el caos que se cernía afuera. Me apoyé en el marco, cruzando los brazos sobre el pecho, proyectando una calma que no sentía del todo. Buenas noches, dije, mi voz sonando sorprendentemente estable. ¿Se les ofrece algo? La cara de mi padre pasó del rojo al púrpura. ¿Qué si se nos ofrece algo? Bramó, dando un paso adelante, invadiendo mi espacio personal. Deja de hacerte el payaso, Arturo. Tienes que arreglar este desastre. No veo ningún desastre, repliqué, mi tono era gélido. Veo a un grupo de personas invadiendo mi propiedad y haciendo un escándalo en medio de la noche. Eduardo se adelantó, empujando a mi padre a un lado. Intentó empujar la puerta para abrirla del todo, pero yo me mantuve firme. Hazte a un lado, hermanito. Gruñó. Ya basta de jueguitos. Voy a meter mis cosas. Esta casa es tan mía como tuya. Papá también puso dinero para tu educación. La audacia de su argumento, la lógica retorcida de que la inversión de mis padres en mi futuro le daba el derecho sobre mi presente, fue tan absurda que casi me río. Esta casa la pagué yo, dije, cada palabra afilada como un cuchillo. Con mi trabajo. El trabajo que tú nunca te has molestado en mantener. No tienes ningún derecho aquí. Fue entonces cuando mi madre intervino, usando su táctica preferida, el victimismo. Arturito, por favor, suplicó, sus ojos llenándose de lágrimas de cocodrilo. No nos hagas esto. Somos tu familia. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Dejar a tu propio hermano en la calle? ¿Qué diría la gente? Me tiene sin cuidado lo que diga la gente, mamá, respondí, mi paciencia agotándose. Y él no está en la calle. Tiene una casa a la que ir. La tuya. La confrontación estaba en un punto muerto. Ellos empujando con su sentido del derecho, y yo resistiendo con la simple verdad de la propiedad y los límites. Sabía que no podía durar. Algo tenía que ceder. Y entonces, Eduardo cometió el error final. Su frustración, al ver que sus tácticas habituales no funcionaban, se desbordó. Desvió su mirada de mí y la fijó en Sofía, que estaba de pie justo detrás de mí, una sombra silenciosa pero firme. Su rostro se contorsionó en una mueca de puro desprecio. ¿Y tú, pinche arribista? Le espetó, su voz goteando veneno. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora, solo porque te casaste con el pendejo que tiene dinero? Tú le metiste todas estas ideas en la cabeza. Ese fue el momento. El insulto. El ataque directo y vulgar a mi esposa. No a mí. A ella. La mujer que yo había jurado proteger. Todo el ruido del mundo pareció desvanecerse. Mi rabia, que hasta ahora había sido una fuerza fría y controlada, se convirtió en fuego blanco. Ya no se trataba de apartamentos, ni de dinero, ni de deberes familiares. Se trataba de honor. Sin decir una palabra, di un paso atrás, cerrando la puerta en sus caras. Escuché sus gritos de sorpresa y furia al otro lado. Giré el seguro. Arturo, ¿qué haces? Preguntó Sofía, su voz temblorosa. No le respondí. Saqué mi teléfono del bolsillo. Mis manos no temblaban. Estaban perfectamente firmes. Busqué en mis contactos y presioné el número que sabía que cambiaría todo para siempre. Puse el teléfono en mi oreja. Buenas noches, dije al operador que contestó. Necesito reportar una invasión de propiedad y un altercado en mi domicilio. Le di al operador nuestra dirección, mi voz era un témpano de hielo. Sí, son mis familiares. Les he pedido que se retiren y se niegan. Están intentando forzar la entrada.
Sí, me siento amenazado. Por favor, envíen una patrulla. Gracias. Colgué el teléfono y me volví hacia Sofía. Su rostro era un lienzo de emociones, miedo, alivio, incredulidad. Se acabó, le dije, mi voz era apenas un susurro. De verdad. Se acabó. Afuera, los gritos se habían detenido. Probablemente me habían escuchado a través de la puerta. Podía imaginármelos, parados en mi jardín, rodeados de las cajas de la derrota, procesando el hecho de que yo, Arturo, el felpudo, el banco, la oveja negra responsable, acababa de llamar a la policía. Para ellos. Mi propia familia. No tuvimos que esperar mucho. En menos de 10 minutos, el destello intermitente de luces rojas y azules barrió las paredes de nuestra sala. El sonido lejano de una sirena se hizo progresivamente más fuerte hasta que se detuvo abruptamente frente a nuestra casa. El momento de la verdad había llegado. Miré por la mirilla una última vez. La imagen era surrealista. Mi familia, iluminada por las torretas de la patrulla, parecía un grupo de actores sorprendidos en medio de una escena. Sus rostros habían pasado de la ira a la confusión y ahora al pánico. Mi prima Laura, la instigadora, ya se había escabullido y estaba a medio camino de su coche, queriendo desaparecer antes de ser involucrada. 2 oficiales de policía, un hombre mayor y una mujer más joven, se bajaron de la patrulla. Se acercaron a mi familia con una calma profesional que contrastaba violentamente con la tensión del ambiente. Buenas noches. Recibimos una llamada sobre un altercado, dijo el oficial mayor. Escuché la voz de mi padre, tratando de sonar razonable, tratando de tomar el control de una situación que se le había escapado de las manos. Oficial, hay un malentendido. Solo estamos tratando de hablar con mi hijo. Es un asunto familiar. Abrí la puerta y salí al umbral, con Sofía justo detrás de mí. Los oficiales se giraron para mirarme. Yo soy la persona que llamó, dije, con la voz firme. Y no es un malentendido. Estas personas son mis familiares, sí, pero están en mi propiedad sin mi permiso. Han traído una camioneta de mudanzas e intentan forzar su entrada a mi casa. Les he pedido repetidamente que se vayan y se niegan. Están alterando el orden y nos sentimos amenazados. El oficial mayor me evaluó con la mirada, luego se giró hacia mi padre. ¿Es eso cierto, señor? ¿Es esta la propiedad de su hijo? Mi padre tartamudeó. Bueno, sí, pero... ¿Y les ha pedido que se retiren? Es que no entiende, oficial. Intervino mi madre, su voz temblando de indignación. Su hermano no tiene dónde vivir. Arturo le prometió que podía quedarse con él. La oficial más joven se dirigió a mi madre. Señora, entiendo que pueda haber un conflicto familiar, pero eso no les da derecho a invadir la propiedad de alguien. Si el dueño de la casa les está pidiendo que se vayan, legalmente, tienen que hacerlo. De lo contrario, están cometiendo allanamiento de morada. La palabra allanamiento pareció golpear a mis padres como una bofetada. La realidad legal de sus acciones, despojada de todo el drama emocional, los dejó sin palabras. Vieron sus rostros, la humillación pública bajo la mirada curiosa de algunos vecinos que se habían asomado. El mundo que ellos controlaban, el pequeño reino donde sus reglas eran ley, se había derrumbado. Eduardo, como siempre, intentó la carta de la víctima. Él me está haciendo esto a propósito, le dijo al oficial, señalándome. Solo porque está enojado conmigo. Es una venganza. El oficial ni siquiera lo miró. Su atención estaba en mi padre. Señor, tiene 2 opciones. O recoge sus cosas y se retira pacíficamente ahora mismo, o tendré que detenerlos por invasión de propiedad y alteración del orden público. La decisión es suya. La derrota en el rostro de mi padre fue total. Miró las cajas apiladas en el césped, luego a mí, con una expresión de odio puro. Asintió lentamente. ¿Nos vamos?, masculló. Mientras él y Eduardo comenzaban a cargar las cajas de vuelta en la camioneta, en un silencio humillante, la oficial se acercó a mí. ¿Quiere presentar cargos?, me preguntó en voz baja.
Miré a mis padres, dos figuras encorvadas por la vergüenza. Miré a mi hermano, cuya arrogancia se había desinflado, dejando solo a un hombre patético. Y a pesar de todo, sentí una punzada de algo que se parecía a la lástima. No, respondí. Solo quiero que se vayan. Solo quiero que me dejen en paz. Ella asintió. Entendido. Si vuelven a molestarlos, no duden en llamar de nuevo. Esperamos en la puerta hasta que la última caja estuvo en la camioneta. Nadie dijo una palabra más. Se subieron a sus vehículos y se fueron, desapareciendo en la noche. La patrulla esperó hasta que doblaron la esquina y luego también se fue. Y de repente, todo quedó en silencio. Un silencio absoluto, profundo, el silencio que sigue a una gran tormenta. Sofía y yo nos quedamos en el umbral, mirando la calle vacía. La guerra había terminado. Habíamos ganado. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como un funeral. Los días que siguieron a la confrontación estuvieron marcados por un silencio denso y antinatural. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue bloquear sus números de mi teléfono y de las redes sociales. El de mi madre, mi padre, Eduardo, e incluso el de mi prima Laura. Fue un acto de autopreservación digital, la construcción de un cortafuegos para proteger mi nueva paz. No hubo más llamadas, no hubo más mensajes. Era como si, de la noche a la mañana, una parte entera de mi vida hubiera sido amputada. Al principio, la calma se sentía extraña, casi inquietante. Estaba tan acostumbrado al ruido de fondo de su drama, a la anticipación constante de la siguiente crisis, que el silencio era ensordecedor. Sofía y yo nos movimos por nuestra nueva casa como dos sobrevivientes de un naufragio. Desempacamos las cajas restantes, colgamos cuadros, intentamos construir una apariencia de normalidad. Pero la sombra de lo que había sucedido se cernía sobre nosotros. Una semana después, recibí una llamada. Era mi tío Roberto. Solo para que sepas, sobrino, dijo, su voz sonaba cansada, la noticia ya corrió como pólvora por toda la familia. Me lo imaginaba, respondí, mi estómago hundiéndose un poco. Tu madre ha estado llamando a todas las tías y primos, contando su versión de la historia. Una versión en la que tú eres el monstruo sin corazón que echó a su pobre hermano a la calle y le echó la policía a sus propios padres. ¿Y le creen? Mi tío soltó un suspiro. La mayoría sí. O fingen que lo hacen para no meterse en problemas con tu madre. Ya sabes cómo es esta familia. Les encanta el drama, pero odian la confrontación. Es más fácil ponerse del lado de la víctima. Era el último giro de la trama, la consecuencia final que no había anticipado del todo. No solo había cortado lazos con mi familia nuclear, me había exiliado del clan entero. La victoria por mi libertad personal había tenido un precio, la soledad. Hiciste lo que tenías que hacer, Arturo, continuó mi tío, como si leyera mis pensamientos. Te defendiste a ti y a tu esposa. Eso es lo que hace un hombre. Pero en esta familia, la verdad duele más que la mentira. Y rara vez te la perdonan. Para todos, ahora eres el hijo malagradecido, el hermano cruel. Esa será tu etiqueta. Quería que lo supieras. Gracias, tío. Por decírmelo. Y por entenderme. De nada, hijo. Cuídate mucho. Y cuida a esa mujer que tienes. Vale oro. Colgué el teléfono con una sensación agridulce. Las palabras de mi tío me dolieron, pero también me liberaron. La etiqueta de hijo malagradecido era el precio de mi paz. Y estaba dispuesto a pagarlo. La conversación me hizo darme cuenta de que la batalla no había sido solo contra mi familia, sino contra un sistema de valores culturales profundamente arraigado. La idea de que la familia es sagrada e incuestionable, sin importar cuán tóxica sea. La creencia de que los hijos tienen una deuda eterna con los padres. La presión de sacrificar la felicidad individual por el bien de una unidad a menudo disfuncional. Al romper con ellos, no solo había roto con 3 personas, había desafiado todo un código cultural. Y el castigo por tal herejía era el exilio. Esa noche, le conté a Sofía sobre la llamada.
Ella me escuchó en silencio y luego me abrazó. No estás solo, me dijo. Me tienes a mí. Y nosotros somos una familia. Una familia sana, basada en el respeto y el amor, no en la culpa y la obligación. Y eso es todo lo que importa. Sus palabras eran ciertas. Miré a mi alrededor, a las paredes de nuestra nueva casa, a los muebles que habíamos elegido juntos, a la vida que estábamos construyendo. Y comprendí que a veces, para encontrar a tu verdadera familia, primero tienes que tener el coraje de dejar atrás a la que te fue asignada por nacimiento. Los meses que siguieron fueron una lenta y gradual curación. La vida sin el drama constante de mi familia era, tranquila. Sorprendentemente tranquila. Al principio, me sentía como un fantasma, como si me faltara una extremidad. Pero poco a poco, me acostumbré a la paz. Empecé a disfrutarla. Sofía y yo redescubrimos nuestra relación, libre de la tensión externa que siempre la había amenazado. Reíamos más. Hablábamos más. Hacíamos planes para el futuro sin tener que considerar el factor Eduardo. Empezamos a pintar las habitaciones de la casa, a plantar un jardín. Cada pequeño acto de construcción de nuestro hogar se sentía como un acto de reafirmación de nuestra nueva vida. Mi relación con el tío Roberto se fortaleció. Nos llamábamos de vez en cuando, y un par de veces nos vimos para tomar un café, lejos de las miradas curiosas del resto de la familia. Él se convirtió en mi único puente con ese otro mundo, un recordatorio de que no toda mi sangre estaba envenenada. Un día, unos 3 meses después del incidente, mientras revisaba mi correo electrónico, vi un email que me heló la sangre. El remitente era mi madre. Mi primer impulso fue borrarlo sin leerlo. Había mantenido mi promesa de no contacto de manera férrea. Pero la curiosidad, o quizás una necesidad masoquista de cierre, me pudo. Lo abrí. El correo era largo, una mezcla serpenteante de reproches, autocompasión y manipulación. Hablaba de su corazón roto, de cómo no podía dormir por las noches, de cómo yo había destruido a la familia. Me acusaba de ser frío, calculador y de haber sido influenciado por esa mujer. Cada palabra estaba diseñada para hacerme sentir culpable, para erosionar mi resolución. Estaba a punto de borrarlo, asqueado, cuando llegué al final. Las últimas líneas eran diferentes. El tono de la ira y la acusación se desvaneció, dejando solo una pregunta, escrita casi como un pensamiento al margen, una pregunta que parecía genuinamente desconcertada. No lo entiendo, Arturo. De verdad que no lo entiendo. Siempre te dimos todo. Siempre te quisimos. Dime, hijo, ¿en qué nos equivocamos? Esa pregunta me golpeó más fuerte que todos los insultos. Porque en su honesta ignorancia revelaba la verdadera tragedia de la situación. Ellos realmente no lo veían. No podían ver el favoritismo, la explotación, el abuso emocional. Estaban tan inmersos en su propia narrativa, en su propia dinámica tóxica, que eran ciegos a la realidad. No eran monstruos malvados, eran personas rotas, perpetuando los patrones rotos que probablemente ellos mismos habían aprendido. No sentí rabia al leer esa pregunta. Sentí una profunda y abrumadora tristeza. La tristeza de saber que nunca podrían entender el daño que habían causado. La tristeza de saber que cualquier reconciliación era imposible, no por falta de amor, sino por falta de un lenguaje común, de una realidad compartida. Miré la pantalla durante un largo rato. Una parte de mí quería responder, escribir un manifiesto de 1000 páginas explicando cada herida, cada injusticia. Pero sabía que sería inútil. Sería como gritarle a una pared. Cerré mi computadora portátil. Fui a la sala, donde Sofía estaba leyendo en el sofá. Me senté a su lado y la abracé, hundiendo mi rostro en su hombro. Ella no preguntó qué pasaba. Simplemente me abrazó de vuelta. En ese momento, tomé mi decisión final. No habría respuesta. No habría más explicaciones. Mi respuesta era mi silencio. Mi respuesta era mi paz. Mi respuesta era mi vida con ella. Había elegido a mi familia. Y mi familia estaba ahí mismo, en mis brazos. Ha pasado casi un año desde aquella noche.
La vida ha encontrado un nuevo ritmo, uno más tranquilo y predecible. Sofía y yo seguimos construyendo nuestro hogar, nuestra vida juntos. A veces, en momentos de silencio, todavía pienso en ellos. Me pregunto qué será de Eduardo, si alguna vez madurará. Me pregunto si mis padres alguna vez se cuestionarán su papel en todo esto. Pero las preguntas ya no duelen como antes. Son más como ecos lejanos, recuerdos de una vida que ya no es la mía. No he vuelto a tener contacto con ellos. El tío Roberto me cuenta de vez en cuando que las cosas siguen más o menos igual. Eduardo sigue rebotando de un sofá a otro, y mis padres siguen permitiéndoselo, quejándose en privado pero defendiéndolo en público. Nada ha cambiado para ellos. Pero para mí, todo ha cambiado. A veces me pregunto si fui demasiado duro, si podría haber manejado las cosas de otra manera. La respuesta es siempre la misma, no lo sé. Pero sé que cada decisión que tomé, desde el asentimiento helado en aquella cena hasta la llamada a la policía, fue un paso necesario en el camino hacia mi propia supervivencia emocional. No celebré una victoria aquella noche. No hubo alegría en la humillación de mis padres ni en la derrota de mi hermano. Lloré una pérdida necesaria. Tuve que amputar una parte de mi vida para que el resto pudiera sobrevivir. Y esa es una verdad con la que he aprendido a vivir. La paz tiene un precio. Y mi precio fue mi familia de origen. Fue un precio terriblemente alto, pero cada mañana que me despierto al lado de mi esposa, en una casa llena de calma en lugar de caos, sé que valió la pena pagarlo. He aprendido que la familia no siempre es la sangre que corre por tus venas, sino las personas que te respetan, que te apoyan, que celebran tu felicidad en lugar de verla como un recurso a explotar. He aprendido que el acto de amor propio más grande, a veces, es el que parece más cruel a los ojos de los demás. Y he aprendido que poner límites no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona libre. No sé qué me depara el futuro, o si alguna vez volveré a hablar con ellos. Pero por primera vez en mi vida, siento que tengo el control de mi propio destino. Y esa sensación, esa paz ganada con tanto esfuerzo, es mi verdadero hogar.